Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al viernes aquí, en esta semana, una semana surtida en La Máquina de Pensar, en la cual hemos estado hablando sobre todo de lo que va a acontecer dentro de 30 minutos en el Centro Cultural de España, a las 19:30 horas. Vamos a estar en el segundo evento, en el segundo encuentro de el ciclo Todos Somos Raros. Ya saben, lo he dicho durante toda la semana. Va a estar con nosotros la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara y la escritora uruguaya Mercedes Rosende. Abre la participación musical, la música, la participación especial de Ana Prada, nada más ni nada menos. Pero bueno, ahora vamos a invitar los amigos a oír aquí en La Máquina de Pensar un encuentro que hubo en la cuarta feria del libro de Paysandú. Allá fuimos invitados, estuvimos con Carlos Callavet, con Margarita Heinzen y con Mario Delgado Paraín. Bueno, Mario Delgado el viernes 5 de mayo presentó en un hermosísimo café que yo no conocía, un boliche impresionante que hay en Paysandú, se llama Café del Florencio, que es del año 1930, está pegado al Teatro Florencio Sánchez. Bueno, Mario Delgado Paraín, junto con Carol Guilleminot y Carlos Callavet, presentaron el libro Café Negro, Voces de Café Negro, de Mario Delgado Aparaín. Está editado por Editorial Planeta, así que ya mismo vamos a escuchar a Mario Delgado, a Carol Guilleminot y a Carlos Callavet. Bueno, antes que nada, un abrazo a todos, un abrazo real. Me siento muy emocionado de estar acá otra vez. Y yo diría que esta es la segunda vez, tercera en realidad, significativa. Para mí Paysandú tiene una significación muy especial, muy especial. Es una ciudad que en sí misma, yo diría que encierra los valores claves de Latinoamérica, está en el corazón de Latinoamérica. Acá, como todos sabemos, se vivió una de las tragedias más impresionantes de la guerra de los siglos XIX, XVIII y XX. Y digo esto porque muy pocas veces en la historia de la humanidad los sitiadores de una ciudad se comportaron distinto. En todos los sitios se expresó una patología de la guerra, que es el ensañamiento, la crueldad de los sitiadores, a quienes no les alcanza con haber prácticamente barrido del mapa una ciudad, sino que además hay que humillarla. Eso pasó en el Imperio Romano, durante la época del Imperio Romano, en Masada, en Israel. Eso pasó en el sitio de Stalingrado, en el sitio de Kaupore, en la India. Pasó en el Álamo y pasó en el sitio de Toledo, en la Guerra Civil Española, y tal vez el sitio más emblemático fue el de Paysandú, que además de ser un acontecimiento bélico espeluznante, fue a su vez la puerta de entrada a una de las guerras más terribles del siglo XIX, la guerra de la Triple Alianza. Yo no vengo a hablar de esto, pero no puedo evitarlo, porque me interioricé tanto de la historia de esta ciudad, que cuando los miro a ustedes, no puedo descartar que sea parte de la descendencia de aquellos defensores, ¿no? Y eso contribuye a formar una palabra que para mí es sagrada, que es la palabra nosotros. La formación progresiva de la palabra nosotros es la que nos da una pauta, una pequeña pauta de por qué somos como somos y no de otra manera. Si hay algún lugar del país en donde se siente ser
uruguayo, es acá, no les quepa la menor duda. Conozco el país entero, pero jamás me sentí como me he sentido acá. Entonces, Carol al pasar mencionó por qué la génesis de este libro, Voces de Café Negro. Yo ya me había retirado del periodismo, no me había retirado de la creación literaria porque la llevo en la sangre, pero si hay algo que me empezó a impresionar en los últimos años fue lo que yo le llamo la peor enfermedad del siglo XX y lo que va del XXI. Y esa enfermedad, la peor dolencia, no es el cáncer, no es el SIDA, es la crisis de autoestima. Entendiéndose por crisis de autoestima, la suposición de que en nuestro mundo interior no existe nada digno de ser querido. Y esa crisis es un patrimonio doloroso de nuestros gurises, de nuestros jóvenes, porque cuando no se quieren a sí mismos y han caído en una desvalorización de la vida propia y la del prójimo, es porque ignoran algo, y lo que ignoran es su propia historia. Cada vez que nosotros pensamos en nosotros mismos, nos miramos al espejo y decimos yo soy, cuando decimos la palabra soy, estamos encerrando nuestra propia historia, la historia de nuestros viejos, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Entonces, cuando eso ocurre, cuando volcamos nuestra afectividad hacia nuestro mundo interior, hacia nuestra propia historia, y que decimos, pero caramba, qué linda historia que tengo, ¿no? Es ahí cuando nos empezamos a querer, y es ahí cuando tenemos ganas de contar la historia, nuestra historia. ¿Ah? Y yo a veces digo que la suma de todas nuestras historias, la suma de cada una de nuestras historias es la historia de la nación. Lo que hacen los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, es ordenar el caos de nuestras pequeñas historias, hacer una suerte de sumatoria y ordenamiento para hacerla cognoscible, descifrable, interpretable y transmisible. Ahora, ¿por qué los jóvenes, y miren que no me pierdo, estoy hablando de este libro, ¿por qué los jóvenes, tantos jóvenes, y en particular en las grandes metrópolis, como Ciudad de México, con 24 millones de habitantes, o San Pablo con 18, o Buenos Aires con 13, es muy difícil, se le hace muy difícil a un adolescente encontrar su identidad, formarla, regarla como si fuese una planta. ¿Y eso por qué? Porque no conoce su propia historia, no la conoce, entonces la vida no vale, no tiene valor, porque no tiene con qué compararla. No tengo un pasado para decir, caramba, vengo de una tradición de 200 años. Si yo no conozco la historia de mi pasado, no tengo de qué enorgullecerme. No tengo, por lo tanto, la vida no tiene pasado para esos grises, tiene presente. Y si tiene presente, la vida es susceptible de terminarse dentro de 2 horas. No dentro de 15 años, dentro de un promedio de las etario, dentro de 30 años. No. Asaltan una estación de servicio, un kiosco, se hacen matar, matan, por nada. Entonces, ¿de dónde viene ese descrédito de la vida interior, de la ignorancia de su pasado? ¿Y por qué ocurre la ignorancia de ese pasado? Ocurre porque hace años que se ha producido una interrupción violenta, un fenómeno muy triste,
una interrupción violenta de la comunicación intergeneracional. Cada vez es menor la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad. Esa interrupción violenta impide que nuestros viejos puedan transmitir de un modo natural, cotidiano, afectivo, inteligente, el pasado familiar, el involucramiento de nuestros antepasados con la historia de la nación, ¿no? Entonces, esa interrupción hace que la vida histórica de esos jóvenes esté cargada de incertidumbre, de signos de interrogación. Entonces, cuando se trató de hacer este libro, yo pensaba, Café Negro se llama así porque los boliches nuestros son los mejores espacios naturales en donde se producen diálogos no forzados, espontáneos, entre veteranos de guerra, veteranos y jóvenes, jóvenes que escuchan a supuestos maestros, ya sea de fútbol, de poesía, de pintura, de cine. Y ese boliche se ha convertido en una especie de universidad de la calle. Entonces, cuando me invitaron a hacer un programa de televisión, yo nunca había hecho, de entrevistas, se me ocurrió hacer entrevistas a exponentes de todas las expresiones culturales, de la música, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine. Y en esos programas el entrevistado tenía 1 hora sin interrupciones, sin avisos, sin pausas, 1 hora entera para exponer, para conversar de su formación, de su experiencia como artista y de su personalidad artística. Y yo le llamo personalidad artística a la suma de lo que el artista hace más lo que el artista piensa de lo que él hace. Porque todos tenemos un mundo interior y de ese mundo interior es posible convertirlo en una doble fuente, en una fuente de reflexión. Es decir, nosotros pensamos nuestro mundo, lo interpretamos o tratamos de interpretarlo. ¿De dónde viene mi tradición política? ¿De dónde viene mi tradición artística? ¿De dónde viene mi tradición religiosa? Esas son reflexiones cuando uno intenta pensar así. Pero también ese mismo mundo interior es una fuente de creación. Es nuestra forma de interpretar la vida, que recurrimos a nuestros propios elementos para pintarla, para hacer música, para hacer poesía, para escribir una novela o un cuento. Entonces pensé, qué lindo sería entrevistar en particular a los más veteranos y a las más veteranas antes de que se vayan. Entonces, los más veteranos eran los protagonistas de la década de los años 60, de los años 70, en particular de los años 60, que fue, yo creo, la década más apasionante de los últimos 500 años. La década más apasionante, la época más angustiante, la época más reflexiva,
La década del 60 marcada por la Guerra Fría, por esa división del mundo entre Washington y Moscú, y girando alrededor de esas dos ciudades y de esos polos de poder, toda una humanidad entera. África, Asia, América Latina, la guerra de Vietnam, los restos de independencia de los países africanos librándose del imperialismo belga, del imperialismo holandés, del imperialismo británico, del imperialismo francés. Todo eso ocurrió en los años 60. El Congo, Zimbabue, Mozambique, Angola, Argelia. Bueno, pero también en esa época donde parecía que el mundo se iba a terminar mañana. Bueno, ¿cómo vivían nuestros pensadores? ¿Cómo vivía nuestro Paysandú, nuestro San José, Minas, Solí de Mataojo? ¿Cómo vivían la Guerra Fría nuestros pequeños pueblos? ¿Cómo repercutió en nuestros artistas, en nuestros creadores, esa amenaza latente de apocalipsis? ¿Cómo lo vivíamos? Entonces ahí empezamos por un antropólogo, Daniel Vidal, por ejemplo, con 94 años, ¿no? Genio de la interpretación de la música nacional y latinoamericana, como Corión Aronian, por ejemplo, Ducho Efei, Roberto Jones. Fueron 187 entrevistas, de las cuales 30 están acá, ¿no? 30. Entonces, ¿qué tenían en común todos esos 30? Esos 30 estaban marcados por dos hitos históricos que dejaron huellas indelebles en sus expresiones. Uno fue la dictadura cívico-militar, con todo lo que eso conlleva. La persecución, la prisión, la censura, el exilio, la muerte. Los creadores que tenían que convivir en silencio con un lenguaje prácticamente inexistente y el que había que inventarlo, recrearlo, inventar trampas para burlar la censura. Bueno, todos esos estaban marcados por la dictadura, pero también por el otro hito histórico, la apertura, la llamada apertura democrática, con todo lo que eso también encierra, el desexilio, el regreso, con todo el lenguaje artístico expresivo cambiado, reformulado tal vez, desmontado, desmantelado como si fuese un mecano. El regreso para encontrarse con un mundo que no siempre nos recibía de buen modo, sino que veníamos a intentar recuperar un lugar que se nos había hurtado. Entonces, todas estas, a la hora de hacer este libro, ocurrían esas entrevistas donde me acuerdo que la mejor definición, o la que más me halagó, fue la de Fernando Cabrera, el cantante, que decía, no sé por qué, pero me dicen negro, me dicen, negro, este es el único programa, dice, la televisión nacional, donde el protagonista es el pensamiento. Y en cierta forma no se equivocaba, se trataba de eso, Cada uno de esos, un Gabriel Pelufo Linares, nos podía dar una visión de las artes plásticas nacionales y latinoamericanas, y a su vez de los grandes rasgos de las artes plásticas mundiales, contemporáneas, y su influencia en nosotros. Lo mismo pasaba con la música, lo mismo pasaba con la literatura. Y bueno, de eso se trata Voces de Café Negro. Y no quiero intoxicarlos más. Pero lo que sí quiero decirles es que una de las obsesiones que me guían siempre, que le tengo terror, es al aburrimiento.
me obsesiona no aburrir. Entonces, creo que todos nosotros nos parecemos porque nos encanta escuchar al otro. Nos encanta escuchar las historias de nuestros viejos, por ejemplo. Porque eso contribuye a ampliar el pensamiento, ampliar la inteligencia afectiva y a tener concepciones propias y crear. Todos somos creadores de algún modo. Y estoy muy inquieto porque quiero saber qué piensa de la vida Carlitos Callavet. Bueno, me gusta estar con todos ustedes. Bueno, yo he hablado bastante con Mario y no, a mí me parece que una cosa que nos ha quedado en el tintero para charlar es cómo Mario logra pasar de la ficción al periodismo que no se puede ficcionar mucho. Él hace una interrelación con el entrevistado que resulta una síntesis entre entrevistado y entrevistador muy positiva, ¿no? Pero a mí nunca lo he charlado con él cómo logra ese salto de la ficción a algo que hay que ser fiel a lo que se dice, que me pasa también en la vida, ¿no? A veces, o sea, yo ficciono, pero a veces no puedo ficcionar. Esa es una de las cosas que me quedó para preguntarle y para discutir. Pero bueno, supongo que ustedes tendrán otras opiniones, otras preguntas. Me gustaría que el juego se abriera hacia otros luceros que muchas veces no tienen la oportunidad de estar de conversar con Mario, ¿no? Carol también hace periodismo y le gusta la ficción. Con Carol hablábamos de que muchas veces hacemos periodismo y a su vez también ficcionamos en algo, porque cuando no tenemos documentos o no nos imaginamos el diálogo entre dos personas en un contexto determinado y lo inventamos, ¿no? Pero por otro lado creo que era el gordo Tomás de Matos, que decía que él nunca puso en boca de nadie lo que jamás esa gente se podría haber no dicho, ¿no? No sé si era Tomás, me parece. Sí, Tomás. No sé, yo hablo de juego por ese lado, pero me gustaría que intervengan ustedes. Yo retomo lo que tira Carlos y me parece bien interesante con Mario acá, su trayectoria como escritor y como periodista, como escritor de conversaciones que quedan escritas en este libro. Vean a ver cuánto en este libro le debe la literatura al periodismo, el periodismo a la literatura. ¿Es posible distinguir eso? A veces es muy difícil, ¿no? Yo estaba leyendo las historias de cada uno de los entrevistados, que son muchas, y no podía parar porque una me gustaba mejor que la otra, así que los animo a poder leerlas. Y me gustó seguir porque las historias y las circunstancias de los entrevistados son muy obvias. Uno va a leer una entrevista a alguien. Lo que es menos obvio es la voz de quien escribe. Entonces a mí me gustó seguir el hilo de la voz de Mario y a ver a qué temas apuntaba y por qué, y cómo pasaba, a veces tan sutilmente, de lo que él piensa sobre un tema, o lo que él larga a la mesa de la conversación, al entrecomillado del entrevistado. Y a veces eso uno lo ve y nota el cambio, y a veces viene leyendo, y es tan sutil, tan bien logrado, con su característica matriz al escribir, que es difícil darse cuenta. ¿Y dónde está la voz del Mario? Porque ¿dónde radica el éxito de una buena entrevista? Yo pienso que, y es una opinión personal, podrás estar de acuerdo o no, y sería bueno a lo largo acá para discutirlo también, hasta dónde eso depende de la materia que es el que está entrevistando, de lo que preparó, de lo que leyó antes, de lo que conoce el entrevistado, y cuánto de lo que el entrevistado tiene para decir. Ahora, al pasarlo al texto escrito, lograr eso que vos lográs, que es a veces confundir a quien lee, dónde está la voz de Mario y cuándo empieza a hablar el entrevistado. Bueno, podrías pasarnos la receta. No es nada fácil reflexionar en voz alta sobre lo que acaba de expresar Carlos. Yo creo la pregunta de
¿cuánto le debe el periodismo a la literatura y viceversa? Es una pregunta que se ha venido formulando desde la década de los años 50, donde grandes periodistas de fama mundial se permitieron saltar del periodismo a la literatura. Pienso, por ejemplo, en grandes periodistas norteamericanos, por ejemplo, como Norman Mailer, un periodista que sufrió la corresponsalía de guerra en Vietnam, en la guerra de Vietnam, que escribió libros de por qué estábamos en Vietnam. ¿Y por qué estamos en Vietnam? Es un libro periodístico, enjundioso, altamente informativo. Pero él también escribió una novela de 1200 páginas, Los desnudos y los muertos, que no hay ningún libro que haya recreado de una forma tan estremecedora la guerra, las matanzas que llegaban a teñir de rojo el río Mekong. Nadie como él. Pero a su vez, él era capaz de, por su afición al boxeo, era capaz de irse al África a ver la última pelea de Cassius Clay con Foreman en África, y hacer una formidable novela en donde la técnica era una mezcla, una simbiosis perfecta de la literatura y el periodismo. Es decir, convertía aquello en una novela presentista que está ocurriendo, pero también con una crónica informativa, y convertía a la crónica en un género literario. Y otro genio del periodismo fue tal vez el que mejor logró esa mistura, esa fusión entre literatura y periodismo, que fue Truman Capote. A sangre fría, la historia de un crimen, metiéndose adentro de la cabecita de los asesinos, jovencitos, que exterminaron una familia. Y Truman Capote hipotecó su vida para dar con la razón del mal. Es decir, ¿qué es lo que hace que un ser humano sea malo? ¿Qué es lo que hace que su alma se llene de malignidad? Bueno, esa incógnita que es la madre de todas las interrogantes de la guerra y del crimen urbano, él anduvo haciendo eso. Nosotros tenemos genios del periodismo que convirtieron el periodismo en literatura y viceversa. Y hoy lo estábamos mencionando, Carlos María Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? O Carlos Martínez Moreno, por ejemplo. Gente que escribió cuentos. Carlos María Gutiérrez escribió un cuento de la muerte y las últimas horas de Aníbal Troilo, por ejemplo, ¿no? Por teléfono, hablando desde la cocina de su apartamento, ¿no? Y eso lo recogió Carlos María Gutiérrez. Y Carlos María Gutiérrez era un maestro de esa técnica. Nunca me voy a olvidar, en el libro Reportajes, quería dar el espíritu de China, de la China de Mao. Y iba recorriendo unas carreteras sinuosas de las montañas del norte de China. Iba en un pequeño ómnibus y ve en la zanja, desde la zanja del borde de la carretera hasta el horizonte, trigo, todo un mundo dorado. Y a un lado de la carretera, un viejito chino regando la planta de trigo con una regadera.
Y él, asombrado, mira al chino, mira las plantas mojadas, mira el horizonte, vuelve a mirar al chino y el chino se sonríe. Y lo que le dice, según el chofer, es: no, las mías son estas 10 nada más. Eso es China. Eso es China. ¿Qué otra cosa, qué otra comunicación, qué otra información nos puede dar el alma de una nación tan compleja, ¿no? El hombre y la naturaleza, el conflicto del hombre con su propio mundo. Otra vez se propuso hacerle un reportaje a Ernest Hemingway y se dijo, iba a ir él, un tipo que fue el primer periodista que cubrió toda la Revolución Cubana desde Sierra Maestra. Y él llegó 2 días tarde, a la casa de Hemingway en las afueras de La Habana, en Cojímar. Hemingway se había suicidado hacía 2 días en Florida, cerca de Miami. Y Carlos María Gutiérrez se encontró con el casero. Recién había llovido. Y le pregunta: cuénteme, compadre, ¿cómo era Hemingway? Papá, dice, no es el que ustedes creen, no era el que ustedes creen. Y se refería al Hemingway corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, se refería al enamorado de las artes taurinas, de los amigos de los toreros de Madrid, al fanático de los safaris al África, al Kilimanjaro, todo eso. El hombre que enamoraba a las mujeres y el hombre que era capaz de pasar borracho 2 semanas de corrido sin atender a nadie, empezando por sí mismo. Le dice: ese no es el Hemingway que vivía acá. Entonces le dice: pase por acá. Hemingway tenía una dolencia en la cadera que le impedía escribir sentado, escribía de pie frente a un atril de músico en el baño, ¿no? Y dice, un día antes de morir, dice, había recorrido el jardín recién bajo la lluvia y se encontró con una ranita que arrastraba una pata quebrada. Bueno, papá pasó toda la mañana entablillándole la pata a la ranita, esta con mondadientes. Venga por acá. Y lo llevó al baño. Y en el baño estaba la bañera con un poquito así de agua. Y ahí, moviendo las patitas, estaba la rana entablillada. Y dice, ese es papá. Ese es Ernest Hemingway. ¿Cómo un periodista puede capturar la esencia o un fragmento de la esencia de un personaje que no está, de alguien que ya no está, que ya murió? ¿Cómo puede hacerlo? ¿No? Y bueno, ahí lo hizo, ¿no? Ahí lo capturó. Y bueno, para mí eso es una enseñanza descomunal, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, que nuestro mundo interior tiene 2 fuentes, una de reflexión y otra de creación, nosotros estamos conociendo continuamente seres de la vida real, susceptibles de dejarnos algo para crear un personaje. Hombres y mujeres, ¿no? Niños y viejos, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es mágico. Por eso a veces duele que en un mundo como el nuestro, que se distingue bastante del resto de América Latina, la singularidad de nuestro pequeño país es muy grande
es muy admirada, es muy referencial, ¿no? Y eso es susceptible de ser incrementado, agrandado, expandido cada día más a través de nosotros, ¿ah? Y yo creo que eso es lo que ha contribuido la literatura al periodismo y viceversa. Estrictamente a la literatura, a mí, después de 30 años de trabajar en eso, la disciplina. No es lo mismo la disciplina de un periodista que la disciplina de un escritor. No es lo mismo. No es lo mismo la presión tremenda de un periodista a la hora de llegar al cierre, ¿no? Con un texto de 200 caracteres, un título, un copete que refleje lo que se va a informar, ¿no? Eso lleva a que el periodista practique cotidianamente, por ejemplo, la síntesis. Un periodista no se puede ir por las ramas, a menos que se exprese de otra manera, es decir, a través de una crónica libre, ¿no? De largo alcance. Yo creo que esas son contribuciones de enriquecimiento mutuo, de generar un fenómeno de retroalimentación. La literatura se nutre del periodismo y viceversa. Porque Mario también provoca en el libro. Me parece que a veces es un provocador de reflexiones, tira cosas así como al pasar que en realidad no son tan al pasar. Él dice en alguna parte, me parece, la anoté acá para no buscarla en el libro, dice, a propósito de lo que habló antes, ¿no? El ser humano, que vive padeciendo la degradación de su mundo de fantasía, termina padeciendo una severa crisis de autoestima, que seguramente lo asfixiará durante años. Le han hecho creer que su propio mundo no es valioso, y cae en la trampa de convertir en un punto de referencia existencial en un objetivo que encierra premios y paraíso a los Tinelli y a otras pestes similares. La dolencia más popular es la subestimación inducida de la imaginación. Esta reivindicación de la imaginación, del diálogo, de los espacios de diálogo que se han cortado. Él dice la dictadura cortó ciertos espacios de diálogo, el boliche, la reunión. Pero también hoy en día, en plena ya democracia hace rato, estamos perdiendo espacios de diálogo. Por eso a mí me parece bastante interesante que esta actividad se haya hecho en un boliche, en un espacio de diálogo, porque él lo reivindica muchas veces en el libro, ¿no? Del hablar con quién, del hablar para qué, del hablar de qué cosas, de qué lugar, dónde queda la memoria, para qué sirve. La memoria como fuente de qué, de relato, la memoria como fuente de en este caso la entrevista, de mirar nosotros mismos para seguir andando. Son temas bien interesantes que están planteados en este libro y que quizás, no sé, alguno de ustedes quiere tocar por experiencia propia o porque tiene más acá quiere preguntarle, pero que a mí me interesa particularmente preguntarle a él, la memoria como fuente, ¿no? Ahí me tocaste un punto muy sensible. Y tengo dos amigos íntimos acá que no me van a criticar. Pero yo siempre asumí la memoria como una bandera, ¿no? Yo aprendí a través de la lectura, porque uno no ha inventado absolutamente nada. Otros ya han escrito temas que nosotros lo podemos retomar para pergeñar un punto de vista, pero nunca lo vamos a superar ni buscamos eso. Pero João Guimarães Rosa, uno de los escritores más notables de América, brasileño, decía él que escribir es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia al olvido, de resistencia a la pérdida de la identidad, de resistencia a la alienación.
Entonces Robato definía a la literatura con 3 palabras, al arte de escribir en 3 palabras. Escribir es resistir. Así de simple. Escribir es resistir. Pues cuando yo empecé a valorar la memoria como un elemento sustancial, es decir, de sustancia, de proveedor de sustancia a la memoria, empecé a darme cuenta de que corría serio riesgo de olvidar momentos de la infancia, momentos de la adolescencia, que son claves a la hora de pergeñar, de consolidar una personalidad. Todos somos hijos de la infancia. Yo recuerdo, y lo he contado montones de veces, yo iba a la escuela a caballo y mi madre me tenía prohibido volver a casa los días de tormenta. En Caraguatá, en Tacuarembó, y porque habíamos perdido compañeritos de escuela por los rayos, lo habíamos visto morir, y la mayor parte de mis compañeros de escuela eran negros, eran todos descendientes de esclavos fugados de las facendas brasileras, porque acá se había abolido la esclavitud en la década de 1840, y en el Brasil recién en 1888 se abolió la esclavitud, y los negros se fugaban, no voy a decir afrodescendientes, los negros se fugaban al norte del Río Negro, y ahí yo conocí descendientes. Entonces yo me quedaba en la casa de una familia negra de apellido Das Neves, de las Nieves, eran negros como el carbón. Y el abuelo, don Braulio Das Neves, tenía 94 años cuando yo tenía 9, 10. Y don Braulio era hijo, nos hacía juguetes tallados de madera. Y a todos los juguetes nos hacía espadas, nos hacía trabuco, y a todos le ponía un número, al 44, siempre. Y nosotros sabíamos qué significaba ese número, pero se lo ponían. Y una noche de tormenta en la casa, en el rancho, era un rancho de paja y adobe y piso de tierra y olla de 3 patas en el medio del rancho. Él nos contó, don Braulio era hijo de un esclavo y de madre esclava, pero él había conocido a su abuelo. Él tenía 6, 7 años cuando lo conoció a su abuelo, y su abuelo había sido libre. Su abuelo había sido libre, y contaba, él venía de la nación benguela, casi muchos de los hermanos venidos de África vienen de la nación benguela, que estábamos en Angola, en la actual Angola. La nación benguela es grande, generalmente son analfabetos, pero la nación benguela era contemporánea de los egipcios, 4.000 años, 4.000 años antes de Cristo, no 2.000, 4.000. Pues él nos contaba que un día llegó una partida de ladrones de negros en un galeón portugués. Eligieron los mejores machitos y las mejores hembras de la aldea y marcharon con 44 habitantes de la aldea. De ahí venía el número, de los 44 habitantes de la aldea. Y él contaba que una vez encadenados en las entinas del galeón, los hombres y mujeres recién encadenados, pronto para atravesar 60 días de océano, muriendo sin conocer la tierra, de escorbuto por tomar agua salada, ¿sí?, o a palos, no podían ni cantar para darse ánimo. Y el abuelo
de don Braulio para darle ánimo a los encadenados. Como no podía cantar, le silbaba canciones de la aldea. Y don Braulio nos silbaba esas canciones a nosotros. Y a mí me asombraba que ese viejo fuese capaz de recrear un espíritu de 300 años de historia siendo analfabeto, comiendo la misma comida que hacían 200 años atrás, la misma, a base de arroz y boñato. Lo asombroso de la gran pregunta que me hacía cuando empecé a escribir fue: qué triste es que exista gente que nazca viva y muera sin dejar la menor huella sobre la tierra. Y yo decía, caramba, si yo no lo recuerdo a Das Neves, nadie lo va a recordar. Nadie, absolutamente nadie. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que esa nación tan antigua, que no tiene un registro escrito de su historia, como tenían los egipcios, que hasta tenían una biblioteca de Alejandría, ¿cómo hacía para no perder la identidad? Para tener las mismas usos y costumbres, las costumbres de nacer, de parir, de enterrar a los muertos, de divertirse, de trabajar la tierra. ¿Cómo hacían? Pues lo hacían jerarquizando a los ancianos. Jerarquizando a los ancianos, a las viejas y a los viejos. Eran los viejos los transmisores oficiales de la historia oficial, transmitida de generación en generación en forma oral. Entonces ahí me di cuenta que la literatura es una operación de rescate también, de rescatar las historias que nos habitaron la infancia, para convertirlas en historias que permitan conocernos un poquito más, de conocer valores de pronto que se han perdido o que todavía se pueden reproducir, ¿no? Entonces, yo creo que con esto alcanza para decir por qué le doy valor a la memoria. Gracias. Amigos, espero que les haya gustado, que les haya interesado esta charla. La verdad que estuvo entrañable, fue una noche que pasamos notable allá en Paysandú. Y bueno, acompañados sobre todo por Carol Guilleminot, por Carlos Callavet, que no habló mucho en la presentación, y por Mario Delgado Paraín. Espero que les haya gustado. El lunes, a partir de las 19 horas, estaremos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.